Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar sobre fibromialgia y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día el doctor Gustavo Monkever. Él es reumatólogo de la clínica. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar acá hoy día con nosotros. Voy a tratar de hablar fuerte, estoy un poquito disfónico, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a partir entonces con la pregunta más general. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida, bastante frecuente en los tiempos actuales, que afecta principalmente a mujeres jóvenes, en la que se produce un cuadro distintivo de dolor crónico generalizado del sistema locomotor o el sistema osteomuscular. Hay dolor muscular generalizado, difuso, ¿ya? Difícil de precisar en un lugar, ¿no? El paciente habitualmente de lo que se queja es de dolor total, dolor corporal, ¿no? Le duele todo, ¿no? Y eso acompañado de otros síntomas que son bastante frecuentes. Al menos hay otros dos que son muy importantes, que son el pilar, ¿no? Los tres serían el pilar, el dolor como principal síntoma y acompañado de otras dos cosas que son el pilar de la enfermedad. Uno tiene que ver con el cansancio y la fatiga que produce esta enfermedad. Los pacientes se sienten con poca energía, les cuesta levantarse, tienen poco ánimo, están muy agotados, llegan mal en la noche, tienen que acostarse, en fin, muy poca energía, mucha fatigabilidad. Y tercero, trastornos del sueño muchas veces graves, y eso puede ir desde un insomnio largo, dificultades para conciliar el sueño, y también sueños de mala calidad, digamos, claro. Un sueño no reparador, con alteración de la arquitectura del sueño, no alcanzan sueños reparadores durante la noche, Entonces al otro día amanecen adoloridos, apaleados, fatigados, aunque hayan dormido, no descansan. Esas tres cosas definen la enfermedad, diría yo, ¿no? ¿Y por qué es más común en mujeres que en hombres? ¿Existe alguna causa? Bueno, es una enfermedad de la que desconocemos la causa, no tiene etiología conocida, pero como muchas enfermedades de causa desconocida, sabemos que hay una combinación de factores que hacen que aparezca. Se sabe que hay un componente genético, hay agregación familiar, es más frecuente, hay más riesgo de presentar esta enfermedad cuando hay una persona de la familia que la tiene. Pero eso es necesario, pero no suficiente, porque para que se produzca la enfermedad, además del factor genético, tiene que haber gatillantes ambientales que la hagan aparecer, que la hagan florecer finalmente, ¿no? Y ahí, bueno, hay descritos muchos, factores hormonales, son muy importantes, por eso que en la mujer es más frecuente que en el hombre, factores ambientales de estrés emocional, entonces se asocia mucho a crisis biográficas, a estrés laboral, a estrés familiar, a patología psiquiátrica, incluso acompaña a patología psiquiátrica muchas veces, es una combinación frecuente, ¿no? Así que la causa no se conoce, pero parece ser que hay una buena combinación de factores genéticos y ambientales que la hacen aparecer finalmente. Doctor, y con respecto a la edad, ¿hay alguna edad específica en que pudiese aparecer esta patología? Bueno, es mucho más frecuente en mujeres, 20 veces más frecuente que en hombres, y es habitualmente de mujeres jóvenes, en edad productiva, laboral, ¿cierto? En edad fértil, entre los 20 y los 40 años. En la medida que se aumenta la edad después de los 70, los 80 años, muy raro, ¿no? Son enfermedades que aparecen más bien en gente joven y mujeres. ¿Y es reversible? ¿Puede curarse? Es una enfermedad que consideramos crónica, como la mayoría de las enfermedades que tratamos. Parece ser una manera de responder frente a ciertas situaciones, finalmente, ¿no? Por lo tanto, habría que decir que en principio uno lo que le dice al paciente que si se diagnostica fibromialgia, el paciente
se considera que es fibromiálgico toda su vida, digamos, Ya. ¿cierto? Y va a requerir tratamientos largos, probablemente la enfermedad va a cursar con periodos buenos y malos, ¿cierto? Con crisis, con periodos, depende de cómo esté las situaciones de estrés emocional, en fin, ¿ah? Pero es una enfermedad que nosotros consideramos que es de evolución crónica más bien, ¿ah? Ya. Sí. Doctor, ¿y en qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento tiene que ver con tratar el síntoma. Al no conocer la causa, ¿cierto? Tratamos sus síntomas. Déjame detenerme un segundito en esto. No conocemos la causa, pero sí sabemos, o se sabe, se ha avanzado en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos, los mecanismos que provocan el dolor, ¿no? Eso se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Entonces, actualmente parece ser un hecho que el dolor del paciente con fibromialgia estaría dado por un procesamiento alterado de las vías nerviosas del dolor, ¿no? Por lo tanto, son pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo. No sé si me explico. Sí. Son pacientes que frente a estímulos no dolorosos, que pueden ser táctiles, ¿no? de distinta índole, el paciente siente dolor, ¿no? Con estímulos que no son dolorosos, no son nociceptivos, el paciente siente dolor, tiene el umbral bajo del dolor. Esto porque la transmisión eléctrica del dolor por las vías nerviosas en estos pacientes está un poquito alterada, ¿ah? Entonces, si los pacientes decimos tienen alodinia e hiperalgesia, esos son los términos técnicos. Hiperalgesia, que tienen hipersensibilidad, ¿ah? Les duele cosa que no le duele al común de las personas. Y la alodinia, ¿cierto?, que es esta percepción alterada del dolor frente a estímulos que no son dolorosos. Hiperalgesia y alodinia, transmisión alterada neurológica del dolor. ¿Ah? Entonces, eso te lo explico porque el manejo del dolor se hace con medicamentos que son prestados de otras especialidades, sobre todo de la neurología y la psiquiatría, ¿no? Hay muchos antidepresivos y antiepilépticos que tienen sabidamente efecto analgésico porque controlan las vías del dolor. Entonces, esos medicamentos usamos. Antidepresivos, la duloxetina es uno de ellos, el que está más probado. Amitriptilina, antidepresivos tricíclicos antiguos también tienen mucha evidencia de ser útiles. Y antiepilépticos como la pregabalina también son muy útiles en manejar esta alteración de la transmisión del dolor, cambiarle el umbral al paciente, llevarlo a ese umbral bajo a un umbral más alto, digamos, que no todo sea doloroso para él. También podemos usar en periodos de crisis analgésicos habituales, paracetamol, tramadol, en casos más intensos, ¿ah? Y bueno, y además de la terapia farmacológica, está toda la terapia no farmacológica que nos ayuda, ¿eh? Perfecto, doctor, muy interesante toda la explicación y todas las recomendaciones también que está dando. Ahora nos llegó una pregunta también con respecto a este tema. Nos consultan si la alimentación puede ayudar a disminuir los dolores. Bueno, no, yo te diría que no está para nada probado, ¿ah? Es una pregunta frecuente en reumatología. Nuestros pacientes vienen a vernos a nosotros por dolor. Ese es el síntoma principal, el motivo de consulta principal en un policlínico de reumatología, y uno tiene que ponerle apellido a ese dolor. Es una artritis reumatoidea, es un lupus, en fin, es una artrosis, es una fibromialgia, ¿cierto? Nosotros hacemos el diagnóstico, pero el paciente viene por dolor. Todos los pacientes están muy de moda esto de que hay formas de alimentación que sacan los hidratos de carbono refinados de la dieta, podrían ayudar a manejar el dolor en algunos de estos cuadros. Es bastante peligroso porque muchos pacientes nuestros a veces incluso abandonan terapias demostradas como útiles, que no solo controlan el dolor, sino que controlan el daño, la secuela permanente a largo plazo, lo cambian por estas dietas yo pienso que con escasa demostración en evidencia científica de que funcionan. Yo pienso que una cosa que está de moda, si ayuda, es marginal, puede sumarse a las medidas que nosotros tomamos, pero que haga la diferencia entre un paciente con fibromialgia activa, con dolor, no. No hay nada demostrado en eso, la verdad.
sea dicha, ¿no? No hay demostración. No hay nada consistente todavía con respecto a ese tema. Pero, por ejemplo, ¿la actividad física pudiese ayudar a alguien que tiene fibromialgia? Bueno, eso sí está absolutamente demostrado. En las terapias no farmacológicas demostradas hay muchas. El ejercicio aeróbico, suave, sin impacto, es muy útil. Mucha literatura científica, muchos trabajos que lo demuestran, muy eficaz. Y habitualmente va de la mano, como terapia ayudante, a la terapia farmacológica. Uno nunca deja solo fármacos, claro, ¿cierto? Sino que habitualmente es algún medicamento o alguna combinación de medicamentos, dependiendo de la magnitud de la fibromialgia y lo activa que esté, con algunas recomendaciones no farmacológicas. Actividad física aeróbica suave, sin impacto, 3 veces a la semana, por espacios de 45 minutos a 1 hora al menos. Eso es lo mínimo que le pedimos. ¿Qué cosa? Yoga, pilates, tai chi, hidrogimnasia, natación en piscina temperada, en fin. Todas esas cosas ayudan. Generalmente deportes que quizás no tienen mucho impacto. Sin impacto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y también ayudan otras alternativas no farmacológicas, como son la masoterapia, ¿cierto? Kinesiología, para robustecer algunas partes, ¿cierto? Puntuales que queden con mucho dolor. La acupuntura incluso está demostrada dentro de terapias no convencionales, digamos. La acupuntura tiene mucho trabajo y mucha evidencia científica que funciona también. Así que el apoyo psicológico, por supuesto, es fundamental en estos pacientes. Técnicas de manejo del estrés, en fin, terapias conductuales, en fin. Claro. Y también la mirada tiene que ser siempre multidisciplinaria. Exactamente. Aquí participan muchos especialistas, claro, no solo el reumatólogo. Me imagino, doctor, y también la importancia de dejar atrás, ¿cierto?, o eliminar algunos factores de riesgo como el consumo de alcohol, el consumo de tabaquismo. Me imagino que también es importante. También, todas esas medidas son importantes. Ya decíamos que en esta combinación de genética y ambiente, un tema importante es el estrés emocional, ¿cierto? Y la asociación con patologías psiquiátricas de la esfera afectiva, ¿no? Enfermedad, ansiedad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Entonces, también identificar eso, porque si está presente hay que tratarla. Ninguna fibromialgia se mejora si detrás hay una depresión y no está siendo tratada, ¿no? Acuérdate que yo te dije que los 3 pilares clínicos del diagnóstico eran dolor, fatiga, insomnio, trastornos del sueño. Pero hay una cantidad de síntomas que pueden acompañar al paciente con fibromialgia muy amplia, digamos. Son pacientes con mucha polisintomatología, decimos. Entonces, también hay que precisar qué síntomas están acompañando al dolor en cada cual. No existen enfermedades sino enfermos. Los pacientes son individuales y a cada paciente le haremos una receta individual, ¿cierto? No hacemos una receta como general para la fibromialgia, sino que este señor, Juanito Pérez, con fibromialgia, le da bien este esquema. Si quieres repasamos algunos de los síntomas que acompañan, ¿no? De todas maneras, podemos repetir a quienes están viendo los síntomas que acompañan a esta patología. Bueno, es muy frecuente hacer el diagnóstico de fibromialgia en pacientes con estas 3 cosas que dijimos, pero que se acompaña de síntomas de colon irritable. Ya. Y distensión abdominal, hinchazón, dolores, titiquez, diarrea episódica según el estrés. La cefalea tensional y migraña también, ¿no? Muy frecuente. La disautonomía, son pacientes que tienen mucha disautonomía, con frecuencia encontramos en su historia que se desmayan fácil, son pacientes que en distintas situaciones caen desmayados, ¿cierto? En situaciones de calor, de aglomeración, en fin, de estrés. También es muy frecuente, como les decía, la patología psiquiátrica, depresión, ansiedad y otros síntomas como se quejan de adormecimiento, de extremidad, eso se llama parestesia. Por eso que a veces puede hacer pensar que detrás hay una enfermedad neurológica, desmielinizante, como la esclerosis múltiple y otras. Claro. Bueno, entonces tiene es un síndrome bien complejo que abarca dolor y síntomas en todo el organismo, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo nos hace pensar muchas veces en esta patología, que no tiene un diagnóstico preciso ni por imágenes ni por laboratorio. Eso confunde mucho al paciente con fibromialgia. Pues es un paciente que va de doctor en doctor buscando ayuda, buscando una explicación. Y no todos los médicos manejan el diagnóstico. Entonces un paciente que tiene muchos síntomas, que tiene mucho dolor, que va a un especialista, el que sea, que no maneja esta enfermedad y se da cuenta en los exámenes de imágenes, ecografía, radiografía, incluso resonancia, que no hay una traducción anatómica, morfológica
orgánica de la enfermedad y que todo su laboratorio general sale normal, Claro. le dice, bueno, tú no tienes nada, que es fatal para un paciente con fibromialgia, que está dolorido, que está cansado, que se siente mal, digamos, que el médico le haga todo un estudio y le diga, no tienes nada, tienes que vivir así. Entonces a estos pacientes hay que acogerlo, este diagnóstico hay que sospecharlo, ¿ah? y hay que buscarlo. Se da la paradoja en esta enfermedad que hay sobrediagnóstico y subdiagnóstico. Los pacientes que tienen fibromialgia no se las diagnostican. Estáis leseando, no tenéis nada, los exámenes están buenos, no te quejís más. Los pacientes tienen miedo a quejarse, eso me lo dicen a mí los pacientes todos los días en la consulta. Y sobrediagnóstico porque también se presta como un diagnóstico difícil de ponerle un sello, un marcador, y un diagnóstico clínico al final, es la sospecha y el olfato del clínico el que hace el diagnóstico, cuando descarta además otras patologías que pueden simular fibromialgia, se aprovechan de este diagnóstico. Debe ser fibromialgia, tenéis tanto dolor, tantas cosas, debe ser fibromialgia. Entonces, sobrediagnóstico y subdiagnóstico. En el que no la tiene, a veces le ponen el rótulo, el que la tiene, a veces no se la diagnostican, y el paciente sufre, el paciente sufre por esto, va de doctor en doctor, en fin. Es un desgaste para ellos. Un desgaste familiar, del paciente, económico, exámenes que se repiten, en fin. Entonces uno ve entrar a veces a los pacientes a la consulta con fibromialgia con un maletín de exámenes. Entonces, bueno, en fin, eso. Doctor, mire, nos llegó una pregunta muy interesante. Nos consultan qué debe evitar una persona con fibromialgia, qué ejercicio físico debiese evitar. Bueno, es una recomendación bien prudencial. Esto no está demostrado que ningún ejercicio físico le haga mal, digamos. Por de pronto, la actividad física es buena para la fibromialgia. ¿Qué recomendamos en un paciente que está dolorido? ¿Cierto? No lo vamos a mandar a jugar fútbol ni rugby, digamos, esto parece poco prudente, sino que lo mandamos a hacer lo que decíamos, ¿cierto? Ejercicio aeróbico suave, sin impacto. La natación, la hidrogimnasia, en algunas máquinas, elíptica, bicicleta estática, pueden ser muy útiles, ¿cierto? Y uno va subiendo de a poco. El paciente que con terapia farmacológica y con estas medidas baja el dolor, bueno, puede hacer el deporte que quiera. Esta es una enfermedad que no deja secuela. Bajo esa perspectiva es una enfermedad de buen pronóstico. Eso es lo primero que hay que decirle a un enfermo con fibromialgia, que lo ayuda. Pero primero decirle que tiene una enfermedad, que existe, que es reconocible, que no está inventando sus síntomas, eso ya lo alivia. Y dos, que es una enfermedad de buen pronóstico. Nunca nadie queda con una deformidad, con una secuela, con una invalidez por fibromialgia si es bien tratado. Porque hay dolor, pero no hay daño articular. O sea que en ese contexto tampoco debiesen tener quizás mayor cuidado en hacer actividades diarias como levantar peso. Una vez que se maneja el dolor, ¿cierto? El paciente está bien, puede hacer lo que él quiera. Perfecto. Y es bueno hacer deporte versus no hacerlo, por supuesto. Exactamente, siempre trae más beneficios. Ahora, cuando el enfermo viene con dolor, uno parte con las cosas como que tienen menos contacto, por supuesto. Doctor, y para ir cerrando esta entrevista, ya lo hemos hablado a lo largo de estos minutos, pero ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiene fibromialgia? Bueno, yo creo que un poco lo hemos dicho aquí. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene tratamiento largo, que el tratamiento es muy individual, porque tiene muchos síntomas, hay que sospecharla, hay que diagnosticarla. Eso es lo primero que alivia al paciente, decirle, mira, esto es una enfermedad, esto es dolor, esto no lo estás inventando, esto tiene nombre, existe y tiene tratamiento. ¿Cierto? La familia tiene que ayudar en eso, porque los pacientes con fibromialgia cuentan después en la consulta que tienen, como te decía, miedo a quejarse, porque ya te estáis quejando, si ya fuimos al doctor, si llevamos 3 años yendo al doctor, todo te sale normal, déjate, ¿cómo te va a doler tanto? No. Eso es muy malo, pues, eso, ¿ya? Diagnosticar las enfermedades que hay detrás, eso puede hacer fracasar el tratamiento de la fibromialgia, sobre todo depresión, ansiedad. El ejercicio, la terapia farmacológica cuando es necesaria para manejo del dolor, por el periodo que sea necesario, explicarle al enfermo que esto es una enfermedad crónica, que va a vivir con esto, que se puede sobrellevar y que con un buen tratamiento debiera tener alivio. El enfoque multidisciplinario, kinesiólogos, fisiatras, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y sobrepeso, en fin, pues, todas esas cosas, ¿no? Y había algo más que quería decir yo, pero se me fue el tema. Ya saldrá, o no sé. Bueno, doctor, pero de todas maneras han estado muy buenas todas sus recomendaciones, así que agradecemos también el tiempo y la buena disposición con esta entrevista.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, encantado, se puede hablar mucho de este tema. Es un tema que da para mucho, así que por eso mismo los vamos a dejar a todos invitados a una charla el próximo martes 14 de mayo a las 7:30. La va a dar la doctora Cecilia Cárdenas, ella es neuróloga de la clínica, así que va a poder contestar todas las preguntas. Los invitamos a todos y se pueden inscribir a través de nuestra página web, clínicauandes.cl. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes también por seguirnos, por enviarnos sus preguntas, y también los dejamos invitados a un próximo capítulo de Facebook Live la semana que viene. Que esté muy bien.